Uno de los eventos organizados por la SAP en la Filbo 2019 fue el lanzamiento del libro Gobernanza para la Paz, que reúne todo lo que se hizo en uno de los principales proyectos de la SAP en los últimos años, cuyo principal objetivo fue el fortalecimiento de los municipios colombianos afectados por el conflicto armado. El libro Gobernanza para la Paz, Reflexiones, Acciones y Perspectivas desde la Gestión Pública 2019, presenta desde diferentes momentos el papel y el compromiso asumido por la SAP en el camino a la construcción de la paz territorial. El libro recoge una serie de reflexiones enfocadas a señalar que la apuesta por y para la paz ha de ser territorial, con un involucramiento del más alto nivel del gobierno, participación de actores locales y un fortalecimiento institucional en el territorio, el cual contribuye a la consolidación de un Estado local que involucre a las comunidades y ofrezca salidas efectivas a sus necesidades. De otra parte, el libro describe las distintas acciones de la SAP en alianza con el Fondo del Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP, los cuales desarrollaron en el territorio con el fin de fortalecer la institucionalidad en distintos municipios afectados de manera directa y sistemática por el conflicto armado, y sienta así las bases teóricas y prácticas para el tránsito de la gobernabilidad y la gobernanza, así como las nociones de un buen gobierno, rendición de cuentas y participación ciudadana, entrelazadas tanto en la concepción como en la práctica de lo que ha sido el proyecto Gobernanza para la Paz. Finalmente, el libro elabora una reflexión y prospectiva con ocasión de un primer balance sobre la implementación de los acuerdos de paz, que pone en evidencia que en la región los procesos de paz pasaron por inconvenientes similares a los del orden nacional, por lo cual es muy importante aprender esas experiencias en ese sentido de la alianza entre la SAP y el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, el cual se constituyó en un fructífero diálogo académico del que se logró el desarrollo de concursos de capacitación sobre constitución política, funcionamiento del Estado, derechos humanos y sus mecanismos de protección, participación ciudadana y reconciliación, dirigidos a las personas en proceso que dejaron de armas en las zonas veredales transitorias de normalización. Hoy nos acompañan para la presentación de este libro Francisco Taborda Ocampo. Actualmente es coordinador académico de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la ESAP. Es docente en Derecho Penal Internacional y en áreas relacionadas con la justicia transicional. Abogado de la Universidad de Caldas, con especializaciones en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía. Ha adelantado estudios en universidades extranjeras como la Universidad de Castilla de la Mancha y Universidad Pablo de Olavide en España, así como en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Nos acompaña también John J. Montoya Rivera, sacerdote jesuita, actualmente está vinculado al CINEP en el área de investigación en derechos humanos. Es profesor de justicia transicional y derecho constitucional comparado en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Libre. Ha sido docente invitado en la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el Posconflicto de la ESAP, abogado de la Universidad de Caldas, máster en Teología en Heighthorpe College University de Londres y máster en Política Latinoamericana de Georgetown University. Javier Gacharná, doctor en Filosofía, Universidad de Barcelona, administrador público de la ESAP, estudios de Filosofía en Universidades Nacional y Andes, docente universitario. El moderador de esta presentación es James Rey Alba, magíster en Filosofía de la Universidad de La Salle, administrador público de la ESAP, investigador en temas relacionados con la administración pública, las ciencias políticas, la literatura y la sociología.
Bueno, buenas tardes para todos los asistentes. Para la Escuela Superior de Administración Pública es un gusto saludarles y compartir con ustedes la presentación del libro Gobernanza para la Paz, Reflexiones, Acciones y Prospectiva desde la Gestión Pública. Este libro es fruto del trabajo colaborativo desarrollado en el periodo 2015 a 2018 entre las distintas dependencias de la escuela y la cooperación de entidades del orden nacional como el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP y el apoyo de instituciones internacionales como la Fundación Goberna América Latina, Escuela de Política y Alto Gobierno en España. El libro que hoy les presentamos recoge a lo largo de sus 3 capítulos y desde diferentes momentos el papel y compromiso asumidos por la ESAP en el camino a la construcción de la paz territorial y establece además una serie de reflexiones enfocadas a señalar que la apuesta por y para la paz ha de ser pensada desde los territorios, con un involucramiento del más alto nivel del gobierno, cuya premisa sea privilegiar la participación de actores locales y fortalecer la institucionalidad y presencia del Estado en el ámbito territorial. Así, la consolidación de un Estado local que involucre a las comunidades en los procesos de planeación, decisión y gestión será el garante para la construcción de salidas efectivas que resuelvan las contradicciones sociopolíticas en las que se originó el conflicto armado en nuestro país. En esa perspectiva, en el libro encontrarán una descripción de las distintas acciones que la ESAP, en alianza con FODESEP y Goberna, desarrollaron en el territorio con el fin de fortalecer la institucionalidad en distintos municipios afectados de manera directa y sistemática por el conflicto armado, y sienta así las bases teóricas y prácticas para el tránsito de la gobernabilidad a la gobernanza, así como a las nociones de buen gobierno, rendición de cuentas y participación ciudadana, entrelazadas tanto en la concepción como en la práctica de lo que ha sido el proyecto Gobernanza para la Paz, proyecto con el que se logró la capacitación y fortalecimiento de capacidades de gestión en cerca de 400 municipios del territorio nacional. Este libro elabora además unas reflexiones y perspectivas con ocasión de un primer balance sobre la implementación de los acuerdos de paz, que pone en evidencia que en la región los procesos de paz pasaron por inconvenientes similares a los del orden nacional, por lo cual es importante aprender de esas experiencias. La alianza entre la ESAP y el Centro de Investigación de Educación Popular construyó un fructífero diálogo académico que se logró en el desarrollo de cursos de capacitación en distintos temas de la administración pública y de la constitución política, de los cuales se pudo hacer presencia en algunos lugares o zonas veredales con actores que estuvieron durante el conflicto armado y que en su proceso de tránsito fueron a la dejación de armas. En esa medida, pues voy a darle la palabra a algunos de los autores del libro para que de manera mucho más específica nos comenten cuáles son las propuestas y reflexiones allí planteadas. Teníamos preparado un video del profesor Manuel Pérez Ciruela, que es el autor del primer capítulo que se denomina Estrategias de Innovación para la Gobernanza de la Paz Territorial, una propuesta para el desarrollo rural con enfoque territorial en Colombia en el contexto de la aplicación de los acuerdos de paz. Sin embargo, por problemas técnicos entre el video y el formato en el que venía, no lo vamos a poder presentar, pero pues digamos que en términos generales este libro es una versión revisada que hace el doctor Manuel Pérez Ciruela de una primera publicación que hizo el equipo académico de Goberna en términos de cómo implementar un concepto de gobernanza a partir del empoderamiento de los territorios, a partir del fortalecimiento de la institucionalidad, de la presencia del Estado como tal en territorios que por distintas razones, entre ellas pues el conflicto armado principalmente, no permitían que procesos de planeación participativa, procesos de rendición de cuentas, procesos de planeación y financiación de distintos proyectos se lograran pues por la presencia de actores del conflicto. Le doy la palabra en esa medida al profesor Javier Gacharná, quien hace comentarios al segundo capítulo, que se denomina Gobernanza para la Paz, nuevas reglas de juego para la reconstrucción del tejido institucional, capítulo del libro del cual es autor nuestro subdirector de proyección institucional, el doctor Alexander Cruz Martínez.
Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a este lanzamiento del libro. El panel nos quedó monosexual, nada intencional, tal vez es el inconsciente masculino que nos acompaña y no nos deja, ¿no? Y sigue ahí insistiendo. Hablando con Francisco, mirábamos la portada del libro que ustedes van a tener hoy a un módico precio, el precio de sus impuestos. Quedó como Nacho lee, y eso no nos molesta, porque es este asunto que plantea, este debate, este conjunto de reflexiones que están aquí, pero también de prácticas, como lo decía James, son un aprender a leer los contextos y a poder construir, como está ahí, como ustedes lo van a poder ver ahora más adelante, a construir una configuración de país. Nacho lee para la paz. Sería un título alterno, un subtexto que podríamos plantear. Hago algunas observaciones sobre ese segundo capítulo y les muestro después, la caja de herramientas que venía con el proyecto. ¿Sí? Esto es una cosa que se quedó, esperemos que en el corazón, no solamente en la estantería de 400 pequeños municipios en todo el territorio nacional. Ahora la miramos. Nuevas reglas del juego, hay que inventarse unas nuevas reglas del juego o comenzar a pensar cómo hacemos con las reglas del juego que están ahí para hacer una reconstrucción del país, porque las guerras dejan desvencijadas las carnes, las almas, si se me permite ese término, los territorios, y lleva mucho tiempo hacer la reconstrucción. Entonces, esas nuevas reglas tienen una primera entrada que es gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno. Debate. Con lo que está ahí en la Constitución, pues ¿no le es suficiente? Yo creo que sí. ¿Para qué necesitamos entonces comenzar a mirar gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno, plantear una serie de debates y después decir optamos por la gobernanza? Pero eso es parte del ejercicio académico que implicó este trabajo. En los procesos de abstracción, los procesos de darle vueltas a los conceptos son importantes para después pasar a la práctica. ¿Sí? Eso es fundamental. A veces se siente, esto lo digo entre paréntesis, se siente en las últimas décadas una aversión a lo teórico. Sino, mire, una cosa práctica. Haga un doctorado express, ¿sí? En 2 años, si lo puede hacer en 1, mejor, pero rápido, ¿sí? Dele las soluciones. No, el ejercicio académico, desde mi modestísima perspectiva, implica darle vueltas abstractas a los problemas pensando en lo teórico, yendo al territorio, como es la aspiración de este proyecto, como lo hizo efectivamente este proyecto. Entonces, para eso se dan los debates: gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno. Segundo punto, fortalecimiento institucional. Ese es un problema grave, histórico, larguísimo de nuestra institucionalidad, porque tenemos unas instituciones muy, iba a decir fuertes, pero eso suena extraño, mal delineadas, mal estructuradas, con unos problemas en sus dinámicas internas y en la forma en que van a concretar las obligaciones constitucionales, legales, éticas que tienen frente a las comunidades, frente a la ciudadanía. Entonces, uno de los objetivos que estaba ahí en el proyecto es, ¿y cómo hacemos desde la ESAP para hacer eso que la ESAP sabe y ponerlo en función de esos municipios, que en principio fueron 100, después fueron creciendo, terminó el proyecto con 400 municipios, la mayoría son de sexta categoría, o sea, municipios pequeños,
en tamaño y en presupuesto y grandes en problemas. ¿Cómo hacemos para, desde este aparataje institucional que es la ESAP y ese aparataje académico, para ofrecerle a esos municipios un fortalecimiento institucional? No podemos decir en el balance de este proyecto, ah, sí, ya lo logramos. No, esto apenas comienza. Esto es el comienzo, este libro es el resultado del pedacito del ladrillo inicial. Otro de los aspectos del capítulo, reconstrucción del tejido institucional. Asociado con ese fortalecimiento institucional, o sea, cómo hacer para que las instituciones funcionen mínimamente, ¿sí? Cómo hacer para que lo público pueda internamente tener unas lógicas, que eso es lo que sabe hacer la ESAP. Sabe muchas cosas, pero esa es importante. O sea, cómo hacer para que ese conjunto de operaciones que hace una institución, eso se desarrolle con pertinencia, con fluidez, con claridad y demás cosas. Ese fue como el aporte. Se hicieron un conjunto de reflexiones, se pusieron por escrito y se fue a cada uno de esos municipios y se hizo acompañamiento. Como lo decía James, en una serie de temas. Esto es como la maleta de Mary Poppins. ¿Ustedes se acuerdan de Mary Poppins? Algunos no se pueden acordar de Mary Poppins porque nunca… El gato Félix sí, se acuerdan. Entonces uno va sacando aquí, ¿sí? Ustedes pueden ver una cantidad de productos, de cosas que se le entregaron a los municipios. Una USB con toda la información, el moñito, y aquí están una serie de temas. Solo voy a mencionar esos temas, no vamos a entrar, no nos da el tiempo a entrar a cada uno de esos temas. Los temas fueron seleccionados, es como un brochure, me permiten la expresión de la administración privada, un brochure de servicios frente a los problemas que tienen los pequeños municipios en Colombia. Y ese brochure hablaba de desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales 1 y 2, que ese es un tema central para la ESAP. Un tema que fue necesario en la segunda parte del proyecto introducir, que fue estadísticas oficiales y sistemas de información. Eso es fundamental. Si hay un sistema de información, esto nos permite resolver una cantidad de problemas, por ejemplo, asociados a la tenencia, a la propiedad de la tierra. James me avisa cuando, si me estoy ya con… Fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas. Esta es una fuente de problemas asociados con delitos contra la administración pública. Quitemos por un instante el problema de la mala fe, quitémoslo. Por errores en los alcaldes de pequeños municipios, aquí hay un problema total, todo el tiempo, peculados técnicos y peculados de todo tipo, etc. Gestión de proyectos de inversión enfocados en la metodología de planeación nacional y marco lógico. Se pierde una cantidad de recursos que se pueden obtener en los pequeños municipios. Hay problemas metodológicos para la presentación de esos proyectos. Planeación y gestión por resultados. Este es un problema que en todos los órdenes del Estado estamos apenas comenzando. O sea, usted planea, eso lo sabemos hacer, lo hacemos, tal, ponemos el plan y muestra el resultado. Se lo quedó debiendo. Ahí tenemos un problema complicado. Plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? Aquí es un problema no solamente en pequeños municipios, sino pregúntele a Petro los problemas que tuvo con esto. Porque cambiar la destinación de la tierra, de los espacios urbanos y rurales, pues implica tocar una cantidad de intereses muy complejos. Y en las regiones ese conjunto de intereses genera problemas muy complicados. Rendición de cuentas. Eso es fundamental para la relación del Estado con la ciudadanía. O sea, no solamente tenemos que ejecutamos el presupuesto y todas esas cosas, sino que tenemos que obrar de cara a la ciudadanía. Y finalmente, elaboración de proyectos de inversión en el Sistema General de Regalías. Esos eran los temas, ese era el brochure. Nos devolvemos y un debate final para cerrar. La expresión gobernanza surge de la Comisión Trilateral, ustedes la buscan así en internet, Comisión Trilateral, de la Fundación Rockefeller, año 1975, 3 genios, Crozier, francés, Watanaki, japonés, Huntington, norteamericano.
¿Qué le preocupaba a la Fundación Rockefeller? Las excesivas demandas que generaba la ciudadanía frente al estado de bienestar. Y ahí surge el asunto de la gobernabilidad, perdón, de la gobernanza, ¿sí? Entonces, hicimos aquí una interpretación muy heterodoxa para no pegarnos a esa entrada. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra al profesor Francisco Taborda, profesor de la escuela, y al profesor John Jairo Montoya, quienes nos hablarán respecto al tercer capítulo del libro, que se denomina Demandas conflictivas de los acuerdos de paz. La intención es que al final de la presentación podamos abrir al auditorio para que nos presenten sus inquietudes, sus sugerencias, comentarios y demás, y podamos resolverlos. Profesor. Gracias, James. Pues primero agradecerle al mismo James y a Javier que nos incentivaron a concretar este diálogo académico en un capítulo del libro. Y eso es una labor importante en la academia, porque con John Jairo, a quien tengo a mi derecha, pues venimos hace muchos años, digamos, en asuntos académicos. Tuvimos la oportunidad de conocernos en algunos cursos de filosofía, luego en toda la carrera de Derecho. Nos perdimos de vista por un tiempo largo y luego nos reencontramos en un espacio y en un momento del país muy interesante que fue toda la negociación del acuerdo de paz y posteriormente la firma y en lo que estamos ahora. Que no podemos hablar propiamente de implementación. De tal manera que este capítulo, más que fruto de una reflexión netamente académica, es fruto, diría yo, de un compromiso genuinamente vital con el tema de la paz y de los derechos humanos en este país. Tal como lo decía Javier, en realidad estas tribulaciones que uno tiene en materia académica, pero sobre todo en el día a día, en la vida de la gente, en la vida de las víctimas, en la vida institucional, social, política, económica de los territorios, es un poco lo que nos llevó a John Jairo y a mí a impulsar la maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto, y posteriormente a impulsar algo que mencionamos en las conclusiones del capítulo, y fue un trabajo que yo considero que deben hacer las universidades con lo que en su momento fueron las zonas veredales de concentración, que fueron esos primeros espacios donde diferentes grupos de las FARC en diferentes regiones del país se fueron concentrando para dejar las armas. El CINEP, en una alianza con la ESAP, hicimos un trabajo que creo que fue muy oportuno en ese momento, un trabajo que coincidió incluso con el momento real de la dejación de armas en algunos territorios, en el que básicamente el mensaje era: vamos a darle la acogida a gente que hizo la guerra y que hoy necesita cambiar su fusil por una constitución. Y el CINEP tuvo ese gesto de llevarles constituciones, en fin, y aportó algo que creo yo que es muy importante para la gente que deja la guerra, y es todo un modelo de reconciliación. Más allá de eso, yo señalaría en estos pocos minutos que quedan, me tomaría tal vez 1 o 2 minutos para la esperanza, otros 2 minutos para la desesperanza y otro minuto final para algo que yo llamaría un compromiso persistente. 1 minuto para la desesperanza. Este país está viviendo cosas muy similares a las que han vivido varios países de la región y del mundo entero en estos procesos transicionales. Eso es algo de lo que hablamos en el capítulo. Es decir, mucha gente se pregunta, pero al cabo de tantos años de guerra, ¿un país no quiere la paz? Al cabo de tantos años de dolor, de victimizaciones, de mucho daño que se le ha hecho a la gente, ¿un país no quiere la paz?
Y realmente uno ve, digamos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Salvador, en Guatemala, quienes nos hemos dedicado a hacer estos estudios comparados, que mal de muchos, consuelo de tontos, Colombia no ha sido la excepción en estas vicisitudes. Pero que si no asumimos, digamos, el espíritu del acuerdo en el sentido de aplicar una justicia como la que se definió en el acuerdo, vamos a estar en 30, 40, 50 años viviendo situaciones como las que está viviendo Argentina en este momento. Argentina sigue juzgando a militares ya, pues los que quedan, que eran militares de bajo rango, porque los militares de alto rango y las cabezas de la dictadura ya murieron casi todos, sigue juzgando y sigue con un tema de polarización muy fuerte y de odio, digamos, que no ha podido ser resuelto en más de 40 años que ocurrió la dictadura ya. En Chile, algo similar. Chile, el no a Pinochet ganó por muy poco margen, fue un margen muy parecido al del no en Colombia, solo que en nuestro caso en sentido inverso. En Uruguay hubo 2 plebiscitos para tratar de tumbar la ley que generó perdón y olvido para los militares allá, y esos plebiscitos se perdieron. La gente votó a favor de mantener una ley de perdón y olvido para los militares allá, y solo a través de una intervención de la Corte Interamericana y posteriormente de la Corte Constitucional Uruguaya fue posible, digamos, dejar atrás esta ley y tratar de hacer procesos de juzgamiento. El Salvador hace 2 años, que lo evocamos en el capítulo también, tumbó la ley de amnistía al cabo del proceso de paz que se hizo en los años 90 ya, y así sucesivamente. Entonces, Colombia hoy atraviesa por un momento muy similar y desafortunadamente nos seguimos mirando el ombligo. Y yo creo que la utilidad de estos procesos comparados es justamente tratar de ver cómo estos países han lidiado con esos problemas y cuáles son los problemas persistentes y cuáles son los problemas a los que nos vamos a enfrentar si decidimos no respetar el acuerdo de paz. Algo a lo que está obligado este presidente y los 3 presidentes que sigan, porque es un mandato constitucional. De eso estábamos hablando con John Jairo, y John Jairo, digamos, yo sé que le preocupa particularmente este tema de la justicia y quizá vaya a referirse concretamente a ese punto. 1 minuto para la esperanza y para el compromiso. Yo creo que, a pesar de todo, asuntos como el de las objeciones, la reacción de la Cámara, por motivos no necesariamente constitucionales, no por motivos políticos, es un escenario político, lo hacen a uno tener alguna esperanza en que, a pesar de la actitud del nuevo gobierno contra el acuerdo de paz, podemos esperar que el blindaje jurídico que hicimos desde el gobierno a ese acuerdo pueda ayudarlo a que supere estos 4 años de gobierno de Duque y tratemos de mantener en lo esencial lo que se pactó. Así tengamos, digamos, una frenada en seco, ¿sí? Y un desestímulo. Mucha gente decía, lo decía Humberto de la Calle, es que no tiene que llegar un nuevo gobierno cuando no se sabía que Duque había triunfado, no tiene que llegar un nuevo gobierno adverso que eche para atrás o que tumbe el acuerdo, porque de hecho tumbar el acuerdo es difícil. Tendría que llegar solamente un gobierno que dijera, no lo aplico y no le doy el presupuesto, y eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? La concepción del gobierno de Duque es desmovilizar una guerrillerada rasa, meter a la cárcel a los comandantes guerrilleros y evitar el espíritu del acuerdo, y es que la gente en las regiones más excluidas pudiera hacer política y pudiera tener acceso a los beneficios del desarrollo. Y finalmente el compromiso. Yo creo que a la ESAP le compete, por su naturaleza, estar del lado de la implementación del acuerdo, pero no teóricamente, ni académicamente, ni a través de la mera reflexión académica de los profesores,
sino volcada en los territorios, ayudándole a esos 170 municipios priorizados y a otros tantos municipios a que puedan sacar adelante aquellas cosas que se pactaron en el acuerdo. Un investigador del CINEP lo decía aquí en este escenario de Corferias, y con eso termino: apenas el 8% de las cláusulas del acuerdo fueron pactadas directamente para las FARC. El 92% del acuerdo de paz fue pensado para las zonas que han soportado la violencia y la guerra en este país, y para las poblaciones que no tenían armas, para las poblaciones que fueron víctimas. Y yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Muchas gracias. ¿A ustedes les fastidia que yo me ponga de pie? Es que si hablo sentado no me sale el aire, entonces… a ver, yo quisiera comenzar esta intervención referida al capítulo de este libro sobre las demandas conflictivas de los acuerdos de paz, haciendo una claridad y ubicándolos a ustedes como en el debate que está en el corazón de la justicia transicional. Básicamente son dos debates. Primero, ¿qué hace una sociedad con todas las atrocidades que se cometieron en el pasado y que ha dejado una cantidad de víctimas incontables a veces? Bien por un régimen no democrático, totalitario, bien por un conflicto interno. ¿Qué hace una sociedad para hacer ese tránsito? ¿Qué hacemos nosotros con esa cantidad de víctimas y esos daños que produjo el conflicto o produjo un gobierno abusivo, totalitario? Y el segundo debate está dividido como en tres partes. La justicia transicional busca tres cosas que son altamente conflictivas en un periodo de transición. Primero, es el reconocimiento de las víctimas, ¿sí? Las víctimas necesitan reconocerse como víctimas por parte del Estado y por parte de la sociedad. Segundo, es necesario consolidar unas instituciones estatales, ¿sí? Unas instituciones de gobierno, unas instituciones de justicia, unas instituciones que permitan espacios de participación de la gente, de la ciudadanía. Y tercero, se requiere también reincorporar a los victimarios a la sociedad y darles la posibilidad de que participen en el juego democrático. Por ejemplo, que accedan al Congreso, por ejemplo, que puedan participar en cargos de elección popular, ¿sí? Entonces esos son como los dos puntos que están en el corazón de la justicia transicional y que a mí me parece que atraviesan el libro que estamos presentando hoy. La gobernanza para la paz contiene estos elementos de la justicia transicional, y escuchando al profesor Javier presentando el capítulo, pues comprueba que esos dos puntos de la justicia transicional están allí. En este capítulo del libro que escribimos el profesor Francisco y yo, abordamos básicamente un tema que lo tocamos de varias maneras, y es el tema de la justicia. Y lo comparamos con unos periodos de transición, no solamente en Colombia, que estamos viviendo en este momento, sino con otros procesos de transición ocurridos en otros países de América Latina. También se habla del caso de Sudáfrica, pero particularmente nos referimos al caso de El Salvador, que ese es un caso emblemático y que tiene algunas similitudes con el caso colombiano. La pregunta aquí es, y la que nos formulamos en el capítulo del libro y que lanzamos al lector es, bueno, ¿cuál es el modelo de justicia
que se requiere en una sociedad que transita del conflicto a la transición. Entonces, eso nos lanza a la pregunta siguiente: ¿qué hacemos con los delitos atroces, con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto y en concreto con el conflicto que se vivió en Colombia en los últimos 50 años? Entonces aquí se abre la respuesta como a dos grupos, O'Donnell, Huntington, Smith. Ellos dicen, ellos no son tan proclives a castigar todos los delitos que se cometieron durante el conflicto o durante el periodo que gobernaron gobiernos totalitarios. Ellos dicen, miren, para facilitar la transición, o se castiga inmediatamente o ya no se castiga, o también hay que ser muy pragmáticos y mirar cuál es el mal menor. Si castigar implica revivir el conflicto, es preferible no castigar. Mientras que hay una investigadora de la Universidad de Edimburgo que sostiene, no señores, y ella se dedicó a hacer investigaciones transicionales en América Latina y dice, no, hay que castigar siempre. ¿Por qué hay que castigar siempre? Porque si no se castigan las violaciones a los derechos humanos, eso le va a dar una patente de corso a futuras violaciones a los derechos humanos, ¿sí? O sea, el castigo a las violaciones a los derechos humanos en periodos de transición, de cierta manera, desestimula futuros gobiernos totalitarios o futuros líderes de conflictos internos a hacer violaciones a los derechos humanos. Y dice, mire, en el caso de Latinoamérica, desde que se ha castigado han disminuido ostensiblemente las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el punto en el cual falla Skink, que es la académica que trata este tema? Es de qué manera se castiga. Ella no dice que haya castigo de cárcel, ella no se refiere a eso. El castigo puede ser con penas alternativas. Ella evade la forma de castigo que deben recibir los victimarios. Por lo tanto, la justicia transicional, el castigo, entre comillas, ¿sí?, en un periodo de transición, yo pienso que la sociedad tiene que ser bastante creativa al momento de meterse en el logro de ese tercer objetivo de la justicia transicional, que es la reincorporación del victimario dentro de la sociedad, de tal manera que pueda el victimario participar en el juego político, porque es que si no participa en el juego político se está devolviendo a las causas del conflicto. Entonces ese es un tema que se trata en el libro y que pues se pide mucha creatividad, y miren ustedes que ese es uno de los puntos más conflictivos que tenemos en este momento. Nos referimos al caso de El Salvador, la masacre del Mozote, donde la Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional la ley de punto final que daba prácticamente indulto, olvido y perdón a los miembros del ejército que participaron en una de las masacres más sangrientas, más victimizantes que ha tenido la historia reciente de América Latina. Y el mismo presidente de El Salvador, que fue miembro de la guerrilla, Sánchez Serén, él se opuso a la declaración de inconstitucionalidad de esa norma. Pero, en fin, la UCA de El Salvador asumió la vocería de las víctimas y se empecinó a hacer cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordenaba la investigación de estos crímenes. O sea, en una sociedad
Si queremos hacer reconocimiento a las víctimas, tenemos primero que poner todos los medios para que se conozca la verdad y aplicar modelos alternativos del castigo, de tal manera que el castigo, y hablo yo del castigo entre comillas, sirva como un elemento de reintegración, de reincorporación de los victimarios a la sociedad, y no como de marginalización y exclusión. Y eso es altamente conflictivo y es utilizada por los políticos de una manera bastante populista, y creo que no necesito dar ejemplos porque pues eso lo estamos viviendo en este momento. Y el otro punto, ya para terminar, que también tiene que ver con la justicia, es la justicia en términos redistributivos. ¿Qué significa la justicia en términos redistributivos? Es atacar el corazón mismo del conflicto. En el caso colombiano, lo que se requiere es hacer una redistribución de los bienes del Estado, de tal manera que se pongan los bienes en términos de derechos, no como favores, que es como se ha manejado tradicionalmente la política colombiana, con base en clientelas, para proveer a los ciudadanos de algunos servicios a cambio de votos. Entonces se mira como una dádiva y no como un derecho. Y eso implica poner al Estado al servicio de la ciudadanía en términos de derechos. Yo creo que esto es básicamente el problema de la justicia en estas facetas que se nos muestran los problemas de transición del conflicto a unos momentos de construcción de paz y de una sociedad más justa y más equitativa para la ciudadanía, donde se tramiten esos conflictos de manera pacífica. ¿Cuál es el punto acá? Que los conflictos no se van a acabar. Los acuerdos de paz que en los últimos 15 años se han constitucionalizado y han expresado demandas en términos de derechos de la ciudadanía, estos acuerdos de paz requieren ser implementados gradualmente por el Estado. Si ustedes ven, por ejemplo, la protesta social y lo que hay detrás de la protesta social no está en contra del Estado, sino justamente lo que pide la gente es que el Estado cumpla con sus funciones. Y esto es lo que decimos en este capítulo. Muchas gracias.